mismo voy a salir de la duda. Me voy a México. Y yo espero que mi mamá tenga cómo explicarme todo esto. Papá, le dije a mi esposo que no era tu voz, pero yo sí sé que era tu voz. El Indio Amaro mató a Manuel. Es súper peligroso, papá. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Ana contrató a Mario para quitarle la fortuna a su padre sin que se dé cuenta. ¿No lo entendés? ¿O te lo explico con manzanas? No hay manzana. Méteme un balazo en el pecho. Termina con tu vergüenza. Naiden puede estar tan mal que no puede estar peor. Es un ataque del Indio Amaro. ¡Tóquense abajo! ¡Que nadie se mueva! ¡Salvador, no vayas! ¡Te van a matar! ¡Tranquila, Rosario! Quédate aquí, ¿ok? ¡Con cuidado, hombre! ¡Ey! ¡Vamos, voy contigo! ¡Vamos! ¡Hay alguien herido! ¡Sí! La muchacha nueva, la que se llama Felicidad. Le dieron en el brazo. Tenemos que ayudarla. ¡Vamos! Yo oí todas las estupideces que tenías que decirme, ¿oyes? Y me mordí las pelos para no darte el madrazo que te mereces. Pero ya estuvo suave. No le rasques los al tigre. Ándale. ¿No eres un macho? Párteme la madre, papá. Pégame. Ándale. Primo, ya bájale 2 rayitas, Si sigues enfrentando hacia mi tío, yo mismo te voy a... Tú cállate, cabrón. Tú eres un lamebotas, ¿que no entiendes? Tú siempre por él te andas llenando las manos de lodo y de mierda. Ya basta, David, Abelardo, haz algo, sepáralos. Eres un malagradecido, Abelardo. Nunca debí quitar la denuncia contra Vicente en la PG. ¡Nunca! Esa vieja se merece la cárcel. Bueno, de ahora en adelante puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero eso sí, golpe que nos des, golpe que me pienso desquitar. Así que prepárate. Porque lo que viene es una guerra y la única manera que vas a ser el gobernador es si yo pierdo. Hasta luego, papá. Abelardo, hijo, tenemos que hablar. Lo único que nos queda hablar, mamá, es de la verdad. Así que cuando estés lista para hablar de la verdad... Hijo, ya te dije todo. Ya, déjalo ir, mujer, no es el momento. ¿Qué no ves que está como loco? Haría estallar una bomba aquí. Bueno, se acabó el show. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí que... ¡Aquí se nos pide la carrera! ¡Vamos! ¡Que no se escapen! ¡Juan Pablo! Vamos a la camioneta ahorita mismo. Estos no se me van a escapar. Se detuvo la balacera. Vamos a refugiarnos en el sótano. Ahí vamos a estar más seguros. Felicidad, ¿estás bien? Sí, yo creo que nada más fue un rasguño. ¿Están todos sanos? Rosario, tráete el botiquín, mija. Hay que curar a los heridos. ¿Tú estás bien, mija? Pues sí, pero mira. Mira esto. Naiden puede estar tan mal que no puede estar peor. Oigan, ¿y la Chela onta, ¿Alguien la ha visto? ¡Chela! 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 ¡Auxilio! ¡Chela! El Indio Amaro no va a estar la vida como se le dé la gana. ¡Ey, Vicenta! ¡Chela! ¡Chela se murió! ¡Chela está muerta! ¡La mataron! ¡Madre, hombre! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Me dispararon! ¡Me voy a morir! No, mijita, nada más tienes un chichón. Bueno, 2 grandes y uno chiquito. ¡Hombre! Te cayeron esas cajas en la cabeza ya. Aparte, hierba mala nunca muere, ¿eh, mi Chela? ¡Ay, me duele muy A ver, Chela, te vamos a ver. Nomás tienes un rasponcito, no te va a pasar nada. Bueno, ya. Tenemos que hacer algo. Esa gente va a regresar. Este ataque solo fue una advertencia por lo que le hicimos al Indio Amaro en el rancho. Esto es solo el comienzo de una gran guerra, Vicenta.
Carlos, perdón por la tardanza. Es que vengo de otra reunión y se demoró. Hola, Gustavo. Tuti, no esperaba verte acá. Ah, pues imagínate, soy yo. Gustavo. ¿O preferís que te diga Mario Casas? Edelmira no solo me robó documentos, sino que ahora también hay un video. ¿Te imaginas si esa chica llega a la prensa? Pues hay que buscarlo, tío, para quemarlo. Y busca también las grabaciones que dejó el colombiano Manuel. Encuentra todo lo que se relacione con el indio Amaro y lo destruyes. Cueste lo que cueste, mijo. Si me entiendes, ¿verdad? Tepo, vístete. No puedes andar desnudo por toda la casa. Perdón, señora, pero es que estaba trabajando. Señora. Bueno, yo quería decirle que sentí algo muy bonito cuando usted me besó. Yo no sé si usted sintió lo mismo, pero... Pero fue un error. Y esta vez de mi parte te ofrezco una disculpa. Nomás de imaginarme cómo sería así. ¿Sí qué? Respétame, Tepo. Su piel es tan delicada. Suéltame. ¿Sí? ¿De veras quiere que la suelte o prefiere que la bese? Suéltame. Suéltame, te estoy diciendo que... A ver. ¿Qué fregado está pasando ahí? ¿Qué te traes con mi vieja, Juli? Tepo, te estoy hablando, contéstame. Pues no sos de los hombres que los ratones se le coman la lengua. ¿Por qué te quedaste así todo impávido mirándome, todo asustado? Como cuando las gallinitas miran la sal. ¿Usted llamas Mario Casas, sí o qué? ¿De dónde sacaste eso? A ver, Tuti, si me llamo Mario, Gustavo o Camilo, ¿no te da lo mismo? Ve, ¿sabes qué? Me lo dijo un pajarito. Y también me dijo que vos tenés negocios, tuviste negocios con los Acero, que tuviste negocios con esa Sara Maluca, que sos el papá de la hija de Araceli. Ese pajarito me parece que te hizo un rompecabezas en la cabeza. Y déjame decirte que le faltan algunas piezas. ¿Quién fue? Fue tu amigo José Ángel. Sí, porque justo él, no sé por qué, me estaba confundiendo a mí con otra persona. Ah, sí. Yo voy a ser muy directa con vos. Yo a mi marido todavía no le voy a decir absolutamente nada de lo que yo sé, ¿cierto? Pero cuando termine esta reunión, yo le voy a preguntar si vos lo estás obligando a que firme documentos que tengan que ver con la hija, con la herencia. Porque, ¿sabes una cosa? Esto es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida. Y no voy a dejar que nadie me lo quite. Así vos pensés que yo soy una pendeja, ¿cierto? Que lo soy. Perdón, que no lo soy. ¿Y a vos te queda claro que soy el asesor financiero de tu marido? ¿Qué tenés que ver con Ivana? Estoy esperando una respuesta. ¿Qué fregados se traen ustedes dos en mi propia casa y a mis espaldas? Ya deja de acusar y decir cosas que no son ciertas. Ya te dijeron que no pasa nada, gallo. Relájate. Relájate nada, Tiene una cosa, yo soy tu patrón, no te andes confundiendo, güey. ¿Te gusta mi vieja o qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te gusta mi vieja o qué? No me gusta tu vieja. Yo sé que la señora es tu esposa. Y yo sí la respeto, gallo. ¿Cómo fue eso? ¿Tú sí qué? ¿Qué estás buscando, mamón? A ver, Eric, por favor, ya. ¿Ya qué, Josefina? Yo conozco tu historia, mija, la conocemos muy bien, ¿va? ¿Historia? ¿De qué estás hablando? Aquí el único que pone los cuernos eres tú. ¿O no fuiste tú el que se metió entre mis faldas sabiendo que era la esposa de tu padre? Bueno, ya, ¡no! ¿Qué? ¿Te quieres rifar? ¡Órale! ¿Te quieres romper la madre? Vamos a darle. No, esto no puede ser casualidad. Come on. Sánchez. What? Look. La última vez que la Coyote cruzó la frontera, Salvador, su hermano, también cruzó de forma legal por el puente. Aunque lo niegue, este guy tiene contacto directo con su hermana. ¿Ves?
Fue el mismo día que capturamos al Bechoncho en el desierto, remember? Claro, ese fue el día que la Coyote te pidió la patrulla y se la robó. Exactly. Ese día, este man cruzó por el Puente de las Américas. Esta es la clave, Sánchez. Look, mira la salida de ese día. Duró solo unas pocas horas. Ay. ¿Lo ves? Si encontramos a Salvador Acero, vamos a encontrar a la Coyote. Hay que rastrear su teléfono. Dude, we can't do that. You know that. That's illegal. Really, man? ¿Y lo que hace la Coyote qué? Cruzar inmigrantes. ¿Es legal? Come on, bro. Consigue al mejor de nuestros técnicos. Now. Contame. Porque yo no sé de negocios. Yo no sé nada de eso. Pero yo sí siento las energías, papi. ¿Sí? Sí. Gustavo. Carlos. ¿Te atendió bien? Sí. Mi amor, yo no sabía que estabas aquí. ¿Qué, papi? Súper bien. Es una mujer muy sincera. Mi amor, por favor, cuando termines la reunión, necesito que tú y yo hablemos para que me contes finalmente cómo quedó todo, ¿sí? Claro, mi amor. Pero ahora quiero que te cambies. Te quiero muy guapa, porque todos mis amigos quieren conocerte. Cuando quieras puedo ser lo segundo mejor que te haya pasado en la vida. ¡Estate quieta, Chela! ¿Así no te puedo terminar de curar, pues? Pero pues si me dolió chivo, pues si no soy de plástico. Ay, Chelita, ya me di cuenta que lo que tienes de bonita lo tienes de arisca. No chille. Ya estuve revisando afuera. Y ya no hay señal de la gente del cártel de Tijuana, pero yo no me confiaría. Ya mandé a llamar a unos hombres para que estén guachando este lugar 24/7. ¿Estás completamente seguro que esto es del Indio Amaro? Pues claro. Está ching. Se la decía a mi mamá todo el tiempo. Mira, Vicente, el Indio Amaro sabe que tú tienes que ver con este lugar. Esto es parte de la revancha por lo que le hicimos en el rancho. Ese cabrón no va a parar. Hasta vernos muertos a todos. Hasta que nosotros le demos cuello a él. Ya la huerca recibió mi mensaje. Está bueno, pues, Elga. Válense de regreso y que nadie lo siga. Órale. ¿En qué estábamos entonces? Pues ocupamos güeyes con güey para este asalto, Indio. Necesito unas horas para conseguir fake IDs, identificaciones falsas. Ya. Aquí hay puros vatos inútiles. Y que lo digas. Es bola de puño. Y almas nos dejaron pocas. Pero yo sé quién nos puede dar lo suficiente para... Mira nomás. Este es mi día de suerte. Me está llamando mi hada madrina. Chucho Casares nos va a resolver este pedo. Don Casi, gobernador, no pudiste hablar en mejor momento. A ver, necesito un favor. No puedes darle cuello a Vicente Acero. ¿A poco le salió muy por esta huerca? Mira, don Chucho, ya dejé claro que usted no decide quién vive y quién muere en este cuento, ¿eh? Eso me toca a mí. Me llamo Amaro y me apodan la huesuda, ¿sí entiendes? Con tu hijo no me meto. Pero Salvador y Vicente Acero me salieron bien caros últimamente. Y a los dos me los quiero fregar. A mí nadie me ve la cara. Mira, espérate, tenemos un trato. Salvador es mi yerno. Cuando liquidaste al colombiano, tú y yo acordamos que... No acordamos madres. Eso fue antes de que el marido de tu hija me hiciera perder un merca ahí en la frontera. Salvador y Vicente se van a morir. A menos que quieras hacerme un favorcito. Lo que sea. Habla con tu compadre de la PG. Necesito un escuadrón de policías federales para asaltar una bodega allí en el Gabacho. ¿Estás loco? Eso es imposible. Candidato, estamos en el norte de México. Aquí los patos le tiran a las escopetas. ¿Entonces qué? Un escuadrón de cuicos federales a cambio de la vida de Salvador y Vicente Acero. ¿Lo tomas o lo dejas? Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido. La adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la
Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana,